Veni Creator Spiritus, mentes tuorum Buenas visita, noches con todos. Les agradecemos implesio inmensamente por acompañarnos en este día. Le agradecemos inmensamente también al Padre Maximiliano Ordóñez que nos acompaña. El Padre Max, el Padre Maximiliano, vicario episcopal de Nuestra Señora del Quinche y párroco de San Pedro de Cumbayá, quien nos proporciona el tema Jesús, pan vivo, bajado del cielo. Que Dios les bendiga, Padre. Le dejamos ya su micrófono abierto para que pueda iniciar la charla. Una buena noche. Buenas noches con todos ustedes. Un gusto poder compartir en esta noche una breve reflexión, más que una cuestión, llamémoslo así, teológica o algo bíblico como tal. Es simplemente una reflexión ante Jesús sacramentado, de aquello que nosotros podemos entender como lo que significa en el Evangelio de Juan 6:51, y Jesucristo manifiesta: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es importante que nosotros nos podamos situar en este contexto de la Escritura. Lo que vamos a ver son justamente esos tres elementos que nos pone hoy: lo que es el pan, lo que es la vida y lo que es el cielo. En ese contexto vamos nosotros a reflexionar sobre este pasaje de la Escritura. Una de las grandes preocupaciones en la historia de la humanidad tiene que ver con el alimento. Hoy, en este tiempo de pandemia, también lo hemos visto muy marcadamente. Jesucristo mismo es el que nos ha enseñado a pedir en la oración del Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. En términos humanos, la misma ONU dice que 820 millones de personas son las que sufren hambre y muchos de ellos mueren. Vemos el pan entonces como una necesidad humana. Todos necesitamos un alimento para darnos la fuerza necesaria y continuar en nuestra vida. Hoy, en medio de esta pandemia mundial, podemos, decía, ver la necesidad del pan para tantos que han perdido su trabajo, los que buscan una forma y un sustento en sus vidas. Como esto nos ha cambiado en muchos aspectos nuestra vida cotidiana, pero esperamos también y anhelamos en la oración que sea un cambio en el ámbito de la caridad, de aquellas circunstancias que abren nuestro corazón, que abren nuestra vida, para que podamos también tender la mano a aquel que lo necesita. Ese contexto también nos abre las puertas a un anuncio incomprendido de Jesús, como vamos a ver algunas particularidades. El mensaje de Jesucristo dentro de este contexto de la multiplicación de los panes, donde se alimentaron más de 5,000 hombres, y dice la Escritura, sobró. Pero también Jesucristo recrimina a muchos de ellos porque solamente lo siguen por haberse saciado de un pan material. Les ha llamado a lo mejor la atención, ha sido despertar una ilusión que el Mesías prometido ahora satisface una necesidad, pero que se quede en el ámbito del vientre. No han entendido todavía los signos de Jesucristo. No han escuchado la predicación atenta de la buena noticia. Por eso se dice del pueblo de Israel que es el pueblo de la escucha. Y nosotros en la Escritura encontramos en muchos pasajes este llamado de los profetas, de los reyes, del mismo Jesucristo, cuando dice, escuchen. Es la disponibilidad de todo nuestro ser a este anuncio, a esta buena noticia. Muchos de ellos
no han escuchado atentamente a Jesucristo. Se han quedado solamente en la figura de un Jesucristo mesiánico en el aspecto social o de un taumaturgo de la época que hacía milagros. En Israel, como en los pueblos, el pan es el único alimento que podían acceder. De hecho, en los contextos o estratos más bajos, mezclaban la harina de habas, lentejas, para poder efectuar su pan. Los que tenían un poco más de posibilidades lo hacían con el trigo. Una característica es que estos panes tenían 1 centímetro de espesor, lo que conocemos también en los panes ácimos, y unos 50 centímetros de longitud y un orificio en el centro, por una cosa muy importante, porque el pan no se cortaba, el pan se partía. Cuando vemos algún video muy cercano a la realidad y a la descripción del tiempo de Jesucristo, y que muchos lo mantienen hasta ahora, pues el pan, luego de ser bendecido, se parte, se fracciona y se da a los demás. De ahí tenemos nosotros también el relato de la última cena. Por tanto, era la costumbre de partir este pan y se daba a los demás. Siempre preside el dueño de la casa y se daba luego a los invitados después de haber hecho la acción de gracias, haber elevado su oración, y al final todos contestaban amén. Estos elementos son muy importantes. Fracción del pan, acción de gracias. Por eso nosotros llamamos a la Eucaristía la acción de gracias. En los primeros siglos también muchos conocían como la fracción del pan. Todo esto ya relacionado al memorial que Jesucristo ha instituido y que los discípulos lo seguían y que vivían dentro también de las primeras comunidades cristianas. Tenemos aquí ya una relación entre el hambre y el pan. Es decir, nosotros podemos manifestarlo como una relación entre el hambre de Dios y Dios que provee un alimento. Es la imagen de un Dios que es Padre, que alimenta a sus hijos. Lo vemos reflejado ya en el Antiguo Testamento, en el maná que dio al pueblo de Israel luego de este peregrinar de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Los alimentó, aunque fue un pueblo que murmuraba contra Dios. Muchos de los pasajes de la Escritura nos dan a conocer cómo el pueblo, cuando tenía una necesidad, enseguida se iba contra Dios y murmuraba contra Dios y quería inclusive irse contra el mismo Moisés. Decía San Agustín en el tratado sobre el Evangelio de Juan, dice, qué lejos estaban los judíos del pan del cielo, ni sabían siquiera lo que es tener hambre de él, pues este pan requiere el hambre del hombre interior. Prefigura aquí de alguna manera San Agustín en esta interpretación cómo este pueblo desconocía que la promesa de Dios de un Mesías daría un pan de vida eterna. Ellos solamente a lo mejor se han quedado en un aspecto humano y por eso decíamos también en el tiempo de Jesucristo, estos 5,000 hombres como otros solo se han quedado en el querer saciar el vientre. No han ido más allá. No hay esta hambre de Dios, este buscar a Dios para saciarse de Dios. Cuando Jesús manifiesta y se identifica como pan, no es una metáfora, pues habla de una relación entre ser alimento de vida y saciar el hambre más allá del mundo material. Pero esta es una particularidad también en Jesucristo, que Él se manifiesta como el alimento de vida. Él, la persona de Jesucristo. Para entender este misterio,
de Cristo, comida, por definirlo así, hay que entender que va más allá de lo que es el hombre y lo que busca en este mundo. Lamentablemente, vemos, y esto lo ha dicho reiteradamente también desde San Juan Pablo II, Papa Benedicto emérito, como el Papa Francisco ahora, cómo el hombre busca solamente saciarse de lo material, de un mundo en el cual solamente busca complacerse corporalmente. Eso es una realidad hoy en nuestros días, una sociedad consumista, hedonista, marcada por el egoísmo, donde solamente busca saciarse la persona y tener inclusive el pan material para toda la vida. Parecería absurdo cuando nosotros constatamos en las noticias o cuando se ven muchos reportajes de famosos, de millonarios o de narcotraficantes o grandes corruptos en nuestra sociedad y en el mundo, vemos que la cantidad de dinero que llegan a tener no solamente tienen para saciarse hoy, mañana, buscan tener para saciarse toda su vida aquí en la tierra y dejar también ya de una vez a las siguientes generaciones para que se sacien. Por eso vemos qué ilimitado es el hombre en sus afanes, en sus ansiedades de querer tener más, de querer poseer más. Y esto lamentablemente perjudicando a muchos inocentes que dejan a otros sin pan. Por ello, a propósito, el Papa Francisco criticaba de aquellos que llevan el pan a la mesa de su hogar y decía, un pan manchado con sangre de inocentes. Y esto es muy cuestionante también hoy para nosotros. Cristo no es el que quita, Cristo es el que da. Más aún, Él se dona a sí mismo a los demás, se parte, se fracciona para saciar el hambre de este mundo, es decir, de todos nosotros. Por ello decimos, es el pan partido. Hoy en la pandemia hemos podido experimentar que aún teniendo pan en casa, nos faltaba algo más, el alimento del cristiano, la Eucaristía. Podemos preguntarnos de verdad, ¿tuve hambre de Cristo en este tiempo de la pandemia? Hoy también que hemos advertido esto que es una herramienta, la virtualidad, muy propia para lo que estamos viviendo, pero advertido en el sentido de que no puede ser esa la vida de un cristiano. La fracción del pan se la vivía en comunidad, no se la vivía de manera individual. De alguna manera, por eso en este tiempo, el señor arzobispo en nuestra arquidiócesis de Quito ha dicho, los sacramentos de la primera comunión y la confirmación no se celebran individualmente, se celebran en comunidad, porque no es el sacramento para saciar el egoísmo humano. Entonces nosotros en este tiempo hemos tenido hambre de Cristo, porque puedo tener muchas cosas. A lo mejor, a Dios gracias, no me falta el trabajo, no me falta un dinero para poder alimentarme o alimentar a la familia, pero sin embargo, ¿eso es todo en nuestra vida? Recordamos lo que dice la misma Escritura, no solo de pan vive el hombre, no solo del pan material vive el hombre. Este tiempo también de la pandemia ha sido un proceso de retorno en nuestra arquidiócesis para cumplir con etapas que las hemos vivido de oración, de confesión, de palabra, de Eucaristía. Por eso la palabra ha sido fundamental, porque ella ha suscitado en nosotros con fuerza la fe, porque ella ha sido un alimento, por ello se suele decir el pan de la palabra. Como aunque hemos estado distantes de la Eucaristía, la palabra ha alimentado nuestra vida. Dios no nos ha abandonado.
cómo el Señor ha suscitado una forma para sostenernos. Y en eso sí hemos tenido esta ventaja de la virtualidad, de poder llegar a muchas personas, a cuantos que no habiendo podido salir de su casa y todavía ahora en estos días, como es Jericó también transmitido virtualmente, se convierte en un alimento, pero que no sacia nuestra hambre de Dios. También es necesario entonces el alimento. Queda claro entonces que lo que Cristo nos ofrece es saciarnos más allá de lo que podamos imaginar. Que ser alimento para nosotros es saciar nuestra vida. Aunque tengamos todo lo necesario, aún pasamos hambre por este mundo, pero que lo que el mundo ofrece no nos puede llenar. Podrá darnos muchos aspectos, gozo, alegría, paz, pero no nos llena este mundo. Cristo es el pan que se fracciona para alimentar a todos sin distinciones. Y lo tenemos presente en el Santísimo Sacramento para que podamos llenar nuestra vida no solo en la comunión, sino también en la oración, en la contemplación de este misterio de amor de Dios. El mismo tratado de San Agustín manifiesta, es como si dijera, ya sé yo por qué no tienen hambre y por qué no tienen la inteligencia de este pan ni lo buscan. Nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo atrae. Nadie puede venir si no es atraído. ¿No eres atraído aún? Pregunta San Agustín. Y responde, no ceses de orar para que logres ser atraído. Hoy a lo mejor es verdad, hay que mantener las normas de bioseguridad, cuidarnos, personas que son más vulnerables, pero también hay que pedir al Señor que nos permita sentirnos atraídos a la fe, atraídos a la esperanza, atraídos a vivir en comunidad la Eucaristía, sentirnos atraídos a la oración ante Jesús sacramentado. Por eso es Dios quien llama. Cuando se habla de la vocación, esta es como la raíz, el principio, la piedra angular. Dios que llama al hombre y llama incesantemente. Hoy también nos llama a nosotros en nuestra vida. A la luz de la fe podemos ver a Cristo en aquel acto de humildad profundo y de obediencia al Padre, perpetuarse para ser alimento de vida, más aún para estar presente vivo en medio de nosotros. Ante el Santísimo vivimos el cielo por la meditación y la contemplación. Nos consuela saber que no caminamos por esta vida solos, que tenemos quien nos escucha, de aquel que no es indiferente a las circunstancias de nuestra vida como las que estamos atravesando hoy. Tenemos un alimento. Dios Padre nos lo ha provisto gratuitamente. Ahora depende también de nosotros, en la libertad que nos ha dado, acercarnos y alimentarnos. Por eso es el pan de vida vivo. Los seres humanos, todos nosotros que estamos por este mundo, a través de los tiempos nos hemos convertido en idólatras y hacemos ídolos inertes que no dan vida, que no dan felicidad. Por ello ya en el Antiguo Testamento un aspecto fuerte que atacaban los profetas era combatir estas mentalidades de la idolatría que apartan esencialmente al hombre del Dios verdadero. Hoy con facilidad, en nuestros tiempos, caemos en muchas idolatrías, inclusive de personas vivas. Se habla de los ídolos del deporte, los ídolos de la música, los ídolos del cine, o hacemos de tal o cual persona un ídolo. O de personas que se han destacado o que se están destacando en nuestra sociedad y que hacemos de ellos unos ídolos muertos, que inclusive pretenden muchos ponerlos como ideales de vida cuando en el fondo no han sido testimonio, sino que han logrado simplemente algo y nada más muy puntual. Más de una ocasión Jesús dirá a los que lo escuchan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Confundimos la muerte y los signos de la muerte con la vida y los signos de la vida. Ya San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae
habla de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte. Era ya como una profecía para nuestro tiempo, pues vivimos y se lucha por hacer legal los signos de la muerte, y en estos días lo estamos viviendo también en nuestra sociedad, cuando se habla del aborto, cuando se habla de la eutanasia y de otros elementos más que atentan al principio fundamental de la vida y a la dignidad de la vida humana. Signos de muerte que en el fondo reflejan lo que lleva a la persona, movida muchas veces por ideologías que quieren y pretenden satisfacer sus ideas o sus conveniencias, pues aunque parezca absurdo, dichos ideales muchas veces van acompañados de grandes estructuras e intereses económicos. Se puede decir que muchas leyes no morales son inversiones para algunos, que luego cosecharán. Si no, preguntémonos, en el mundo entero, las estadísticas no cristianas, no católicas, de cuántos millones de dólares se mueve a través del aborto, cuántos millones de dólares se mueven a través de los anticonceptivos. Es toda, por decirlo así, una empresa internacional que se mueve en el mundo. Y lo más práctico es entrar a través de las leyes. Pero ante esto Jesús se presenta como el pan vivo, signo de vida, no de muerte. No es un ídolo inerte ni se quedó en el sepulcro. Aquel que ha muerto en la cruz nos da vida nueva, vida solamente que transmite quien la posee. Pues un muerto no transmite vida, por más que nosotros idolatremos a una persona, no nos va a transmitir la vida. Por más que lo pongamos como una bandera de lucha, no nos va a transmitir ni dar vida. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos como el que está vivo y se presenta a ellos por varias ocasiones, aunque muchas veces en medio de su incredulidad, como el mismo Santo Tomás. Sin embargo, será este anuncio que da y genera en ellos algo nuevo. Sigue transmitiendo, pero hoy también vivimos este Cristo resucitado en la oración, en la Eucaristía, en el mismo Santísimo, donde hemos podido recuperar la vida. ¿Cuántos que a lo mejor hemos llegado con tantos signos de muerte, con tantas confusiones, problemas, sufrimientos, y ante Jesús sacramentado hemos podido recuperar la vida? El Señor nos ha dado la paz, el gozo, la alegría, un sentido pleno a nuestra vida. Y leemos en los Hechos de los Apóstoles que cuántos han encontrado tan abundante vida en esto, un gozo y una alegría, que se han despojado de todo para poder servir a los demás. Decía San Cirilo de Alejandría, abiertamente se manifiesta él mismo cuando dice, yo soy el pan de vida, con el fin evidente de que aprendan de que si lo que precisamente desean es ser más fuertes que la corrupción y desprenderse de la propia muerte impuesta por la transgresión, será necesario que se acerquen a participar de quien tiene para dar vida, además de eliminar la corrupción y aniquilar la muerte. Así se pone de manifiesto que es pan vivo y que por ende da la vida. No es, diríamos hoy en nuestros términos, llenarse solamente de comida rápida y pasajera, sino de aquella que podemos tener todos los días y que sin embargo no nos puede satisfacer. Nos invita a un alimento que colma a toda la persona. No es solo un alimento material. El pan vivo, que es Jesucristo, alimenta todo nuestro ser. Hoy son tantos los que andan por el mundo muertos en vida. Pueden tenerlo todo aparentemente, pero sus vidas vacías, aunque con dolor y sin agotar un tema ni por querer tratarlo superficialmente, pero cuántos que no encuentran un sentido a la vida e inclusive caen en el suicidio. Cuánto sufrimiento hay, tanto en esas personas como en aquellos que están a su alrededor, porque nada puede satisfacer su vida, nada le da pleno sentido a su existencia. Se busca llenarlas de lo que asome o se ponga de moda. Seres errantes por el mundo buscando algo que pueda saciarlo. Más de uno de los santos ha dicho frente al Santísimo, tú eres el amor. Por tanto, nos viene a nosotros también
saber recibirlo hoy, ahora, en nuestro tiempo. Aquello que dice Jesucristo y resuena en cada una de las Eucaristías. Tomen y coman todos. Este pan al que estamos nosotros también comiendo es el cuerpo de Cristo. Es la verdadera fuente del perdón. San Ambrosio, comentando también sobre este pasaje, dice: ciertamente prueba de este pan quien lo come, y quien come de él no morirá con la muerte del pecador, porque ese pan significa la remisión de los pecados. Esto es una noticia maravillosa en la vida del cristiano, pues Jesucristo, que es el amor, y en su amor somos perdonados. Por eso nos alimentamos de Cristo, de aquel que nos ama, que ha perdonado también nuestros pecados, por eso el sacrificio de la cruz, de aquel que ha derramado su sangre, que ha dado su vida en remisión de todos nuestros pecados. Por tanto, es el alimento que renueva y al darnos el perdón nos alimenta a una vida nueva, totalmente renovada por el amor en la cruz de Cristo y en la gloria de su resurrección. San Pablo manifiesta: ¿quién nos apartará del amor de Dios? La tribulación, la persecución, la desnudez. Pero podríamos decir hoy también y plantearnos qué es aquello que nos aparta a nosotros del amor de Dios. Y básicamente lo que aparta al hombre del amor de Dios es el pecado. Por eso San Efrén decía: el maná que les mantuvo reunidos, que descendió sobre ellos, era figura de ese pan espiritual. Jesús se manifiesta vivo. En la Eucaristía experimentamos a Cristo vivo, pues lo que celebra la Iglesia es la presencia real y verdadera de Cristo. La consagración es el momento crucial en el cual celebramos el memorial. Dice: hagan esto en conmemoración mía. El sacerdote que preside no se abroga para sí o cambia aquello en esencia que Cristo ha manifestado. Por eso la Eucaristía, la consagración, no es un invento de los sacerdotes, no es un invento de la Iglesia, o cuántas cosas, no solamente frente a este tema de la Eucaristía, sino a tantas otras cosas que nosotros vivimos en el ámbito de la fe, se suele decir que es invento de, absolutamente para nada. Lo que hacemos es vivir este misterio de Cristo. Cuando ha dicho: haced esto en conmemoración mía. Actualizamos en este misterio. En la Eucaristía, Cristo es el que se hace presente, el pan vivo, que se parte como alimento para nosotros, más aún se queda con nosotros, en nosotros. Y por eso podemos adorarlo presente, vivo y real en el Santísimo Sacramento. Pocas veces pensamos en esta realidad. Cristo en mí, dentro de mí, cuando comulgamos. Como dirá San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Esto porque podemos quedarnos en las formas externas muchas veces, en teorías muchas veces bonitas, románticas, que no nos dejan vivir el misterio del amor de Dios. Las formas, como ser el como mi alimento de Cristo, no pueden ser mayores al Cristo dentro de mí, que me alimenta y me lleva a ser cristiano en medio de este mundo. Cristo en muchas ocasiones ha sido fuerte con los fariseos y maestros de la ley, que se han quedado en los preceptos como el sábado y han olvidado la misericordia, que se han quedado en los adornos y los ropajes, olvidando que es el alimento de vida. En ese tiempo, la misma palabra de Dios. Y más aún para nosotros en Cristo, que nos ha restaurado de una vez y para siempre. Entonces, si Cristo vive en mí, nuestra vida está llamada a ser transformada en el gozo y la alegría de los hijos de Dios. Muchos filósofos llamados existencialistas, uno de ellos, el mismo Nietzsche, decía justamente como una crítica de tantos cristianos que hablan de un Dios vivo, de un Cristo resucitado, pero sin embargo su vida y sus rostros son como las de un muerto. Cristo es vida en medio de los signos del sufrimiento y de la muerte. Él nos enseñó a llevarlos.
En este tiempo de la pandemia hemos sido testigos del dolor frente a la muerte, frente a la enfermedad, la impotencia de poder hacer algo, sea mucho o poco por los demás, de no poder acercarnos al que sufre. Sin embargo, el cristiano pone su mirada esperanzadora en Jesús, que sana las heridas y que nos ofrece y da vida eterna. No nos quedamos en la muerte, estamos llamados a salir del sepulcro, como esta imagen de Lázaro, y salir para dar gracias y testimoniar la obra de Dios en la vida. No somos perfectos, pero caminamos a la perfección. No somos un producto terminado, por ello necesitamos alimentarnos de Jesucristo para poder caminar en medio de este mundo, pero con la dignidad de un hijo amado por su Padre, que es Dios. Jesús es vida nueva, vino nuevo, odres nuevos. Por tanto, Jesús es el pan vivo que se parte para alimentarnos y un alimento de eternidad, por tanto, de cielo. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra bajado del cielo, en la concepción básica de cielo tenemos que significa arriba. Los escritos no religiosos antiguos ubican el término para determinar el lugar de las deidades y por ende, en cambio, abajo se relacionaba a infierno o mal. En ese sentido general podemos decir que la vida nueva que nos viene de Cristo tiene un origen, aquel que ha bajado del cielo, del amor de Dios. Nacemos del amor de Dios y luego retornaremos después de la muerte al seno del Padre. Tenemos que remitirnos a las profecías del Mesías y más aún a la misma encarnación para entender que Él es el que ha bajado del cielo. La promesa de Dios para con el hombre fue la de un Mesías salvador, pero no como algunos entendían, un Mesías que iba a ser rey, restaurador solamente en el ámbito terrenal. Por eso algunos se decepcionan con las palabras de Jesucristo, que anuncia el reino de los cielos, que anuncia su muerte, pero que anuncia también su resurrección, y muchos no lo comprenden. Sino que hablamos de un Mesías que nos da la vida, que Él entrega su vida por rescate nuestro. Es reiterativo Cristo en manifestar que solamente cumple la misión que el Padre le ha encomendado. No son sus palabras, sino las que el Padre le ha dicho. Es decir, Cristo en plena comunión con el Padre, aquel que ha bajado del cielo, es el que tiene la autoridad para hablarnos del Padre. Y dirá en el Evangelio de Juan, porque tú y yo, Padre, somos uno. No es una promesa falsa o carente de veracidad, no es una demagogia, es una verdad, y de la cual el Señor ha revelado a tantos santos también en la historia. Cristo nos da lo que ha recibido del Padre. Nos habla del reino de los cielos y de estar junto al Padre. No hay utopías cristianas, sino realidades de vida y más aún realidades de vida eterna. En este tiempo de la pandemia ha sido una ocasión para tener presente más cerca, aunque lamentablemente a los ojos de los hombres, la muerte. Algunos a lo mejor antes de la pandemia veían la muerte muy de lejos. Aquellos que decían, a mí no me pasa nada, estoy sano, soy fuerte, yo me cuido, en fin. Y de tantas otras expresiones que el momento no sirvieron. El hecho es que la muerte llega. El coronavirus nos ha hecho, no hace distinciones de raza, de color de piel, de estrato económico, apellido, profesión. El acontecimiento llega y lo que nos decía Jesucristo, de estar alerta, de velar, porque no sabemos ni el día ni la hora. Es la muerte la que nos lleva a pensar en aquel que bajó del cielo y que ha vuelto al Padre, aquel que nos ha abierto el cielo, indicando cuál es el camino de regreso al Padre. Hoy se habla poco de la muerte. Parece que el miedo hace presa y muchas veces se la llama o se hace ver como un pesimismo frente a la vida. Vemos que hablar de la muerte es hablar de una realidad. No es que se la desea, aunque ya San Pablo decía que morir es con mucho lo mejor. Sin embargo, el cristiano ve y sabe que la muerte es el paso al encuentro con el Señor, aquella bella expresión de volver al seno del Padre.
No es aquella visión de un ente etéreo que se disuelve en el todo y la nada, o es una simple energía alejada de las realidades concretas de la vida. Tampoco es la figura de un ente indiferente a su creación, incluso si habla de los caprichos de Dios. Caemos hoy con facilidad en aquello de que el hombre no es imagen de Dios, sino que Dios debe ser imagen del hombre, es decir, un Dios hecho a la medida del hombre, a imagen y semejanza del hombre. Si esto fuera verdad, cada uno seríamos un Dios y nos endiosaríamos a sí mismos y queríamos dominar el mundo y por tanto sería como una batalla campal, a ver quién tiene el poder de este mundo. Tenemos a Cristo que manifiesta una experiencia de vida. Deja de ser Él una teoría para ser la realidad de esta vida y de aquello que ha venido a darnos, vida eterna. Por ello, hablar de Cristo como pan de vida no solo es referencia a una dimensión terrena, sino también a una vida eterna. Si Cristo es alimento de vida aquí, en la tierra, para cada uno de nosotros, entonces también será aquel que nos alimenta eternamente. Tiene pleno sentido cuando celebramos en la Navidad aquel que ha bajado del cielo, como manifiesta preciosamente un villancico italiano cuando dice: bajas de las estrellas, oh Rey del cielo, y vienes a una gruta al frío y al hielo. Es aquel que siendo Dios se abaja al hombre, se encarna en nuestra realidad humana de este mundo, menos en el pecado. Es aquel que enviado del Padre, que lleno de amor por todos, se da a los demás. Si damos un salto hasta la ascensión del Señor, tenemos aquel que bajó del cielo, ahora sube al Padre, no sin antes prometernos que todos estamos invitados y que hay un sitio para nosotros junto al Padre. Por tanto, podemos ir hacia el Padre en Cristo, cabeza de la Iglesia, sumo y eterno sacerdote, para que nosotros, miembros del cuerpo, vayamos con Él a la gloria prometida. Al cielo estamos llamados todos, sin distinciones. Así lo manifiesta el Evangelio ayer que escuchábamos, cuando sale el Señor a contratar obreros, en todo tiempo, en todo momento. Es más, hoy a lo mejor podemos decir que no hay tiempo. Sin embargo, Dios llama incesantemente, todos los días, todos los acontecimientos son un llamado hacia Dios. Ver el cielo así es muy importante para el cristiano, porque no ve la muerte como una destrucción, con un aire de fatalismo, sino de esperanza del encuentro con el Creador. Lo que nosotros adoramos en el Santísimo es el cielo, aquí en la tierra. Es Cristo bajado del cielo y que nos manifiesta como alimento de vida y nos abre la esperanza de ser partícipes de esa vida eterna junto al Padre. Por ello este tiempo de oración, de adoración, de celebración, que nos abre el camino para derrumbar las murallas que dividen y causan sufrimiento al hombre y por ende lo destruyen. Somos vencedores en Cristo, pero no es la victoria llena de júbilo para alcanzar logros terrenos, sino aquella corona propia de los vencedores que han perseverado hasta el final, como nos dice el libro del Apocalipsis. ¿Cuántas murallas deben derrumbarse en y dentro de nosotros? ¿Cuántas murallas que construimos con leyes que aniquilan la esperanza de una vida digna? ¿Cuántas murallas que quieren acorralar al hombre para que se rinda ante los ídolos de este mundo? Pero no batallamos solos, pues el Señor es mi pastor, nada me falta. Él es el pan vivo bajado del cielo para nosotros hoy y aquí. Agradecerles por este tiempo que se han dignado de poder escuchar, como decía, no un tratado de Biblia, no un tratado de dogmática ni de teología, sino una reflexión de lo que es Jesucristo, pan vivo bajado del cielo. La importancia de adorar al Santísimo, la importancia de alimentarnos del mismo Jesucristo. En este contexto de Jericó 2020, en la modalidad virtual, esperamos contribuir, pero también dejar planteada aquella interrogante que decíamos durante la charla. ¿Tenemos hambre de Dios? Es el único que puede saciarnos. Encomendamos toda esta gracia a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la gracia de Dios, un buen descanso, y en estos días seguiremos conectados para vivir estos momentos de adoración, de reflexión, de oración ante el Santísimo, pidiendo por nuestra patria y el mundo entero. Gracias por su atención. Un buen descanso. Gracias, Padre Max, por tan profundas palabras. Y queremos dejarle un minutito con Dr. Roque Albuja, presidente del Consejo de Laicos de la Vicaría de Nuestra Señora del Quince. Roque. Sí, buenas noches, gracias a todos, gracias Anita María. Qué inmensa alegría el estar juntos nuevamente en este sitio de Jericó virtual, diciéndole a Dios, queremos adorarte, queremos siempre pedirte que guíes nuestro camino, que nos muestres la senda de la salvación, y no importa si tenemos que cambiar la modalidad de nuestra oración permanente durante 7 días. Le agradezco también, a nombre del Consejo de Laicos de la Vicaría de Quinche, al Padre Max, porque él ha sido muy claro y, como dijo, no quería hablar de dogmática, y lo que ha hecho es realmente traer a nuestros corazones el pan vivo bajado del cielo. Así que muchas gracias por asistir, y por favor recuerden que desde este momento hasta mañana, en que volvemos a conectarnos, debemos hacer oración en nuestra casa, porque este sitio de Jericó es de 24 horas y ya saben, ustedes pueden ver y guiarse justamente en el sitio en el que estamos, en la página de YouTube, para que adoremos durante la noche y adoremos todas las horas que queramos, porque eso es lo maravilloso. El Señor está para cada uno de nosotros con exclusividad. El Señor se preocupa de cada uno como su único hijo, y nosotros debemos aprender a ser buenos hijos del Padre. Gracias, Santa María, y gracias a todos. Y continuemos en este hermoso sitio de Jericó, demostrando que tenemos la convicción de que debemos adorarle, y adorarle con toda nuestra entrega y nuestra fe. Hasta luego. Gracias. Les esperamos el día de mañana, también a esta misma hora, a las 19:30, a la charla del Padre Eduardo Lloveras, que se tendrá el tema de cómo vivir la fe en tiempo de crisis. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos, gracias.